¿Cómo usar tu imaginación? El propósito de este audio es mostrarte cómo usar tu imaginación para lograr cada uno de tus deseos. La mayoría de las personas están totalmente inconscientes del poder creativo de la imaginación e invariablemente se inclinan ante los dictados de los hechos y aceptan la vida sobre la base del mundo exterior. Pero cuando tú descubres este poder creativo dentro de ti mismo, audazmente afirmarás la supremacía de la imaginación y pondrás todas las cosas en sujeción a ella. Cuando una persona habla de Dios en el hombre, es totalmente inconsciente de que este poder llamado Dios en el hombre es la imaginación del hombre. Este es el poder creativo en el hombre. No hay nada bajo el cielo que no sea tan plástico como la arcilla del alfarero para el toque del espíritu formativo de la imaginación. Una vez un hombre me dijo: «¿Sabes, Neville? Me encanta oírte hablar sobre la imaginación, pero ¿cómo yo lo hago? Invariablemente toco el sillón con mis dedos y empujo mis pies en la alfombra solo para mantener mi sentido de la realidad y la profundidad de las cosas». Bueno, indudablemente él está aún tocando el sillón con sus dedos y empujando sus pies en la alfombra. Bien, déjenme contarles de otra persona que no tocó con sus dedos y no empujó ese pie suyo sobre la plataforma del tranvía. Es la historia de una chica joven que acababa de cumplir los 17. Era víspera de Navidad y ella tenía el corazón triste, pues ese año había perdido a su padre en un accidente y regresaba a lo que parecía ser una casa vacía. No estaba preparada para hacer nada, así que se consiguió un trabajo de camarera. Esa noche era bastante tarde y víspera de Navidad. Estaba lloviendo. El coche estaba lleno de chicos y chicas riendo, regresando a casa por sus vacaciones de Navidad, y ella no pudo contener las lágrimas. Afortunadamente para ella, como dije, estaba lloviendo, de modo que levantó su cara a los cielos para mezclar sus lágrimas con la lluvia. Y entonces, agarrada a la barandilla del tranvía, esto es lo que ella dijo: «Esto no es lluvia. ¿Por qué? Esto es rocío del océano, y no es la sal de las lágrimas lo que saboreo, pues es la sal del mar en el viento. Y esto no es San Diego, es un barco, y estoy entrando en la bahía de Samoa». Y ahí ella sintió la realidad de todo lo que había imaginado. Entonces llegó el final del viaje y todos salieron. 10 días después, esta chica recibió una carta de una firma de Chicago diciendo que su tía, varios años antes, cuando navegó hacia Europa, les depositó $3,000 con instrucciones de que si ella no volvía a América, este dinero le debía ser pagado a su sobrina. Ellos acababan de recibir información de la muerte de la tía y estaban ahora actuando según sus instrucciones. Un mes después, esta chica zarpó para Samoa. Cuando entraba en la bahía, era tarde esa noche y había sal del mar en el viento. No estaba lloviendo, pero había rocío en el aire, y sintió realmente lo que había sentido un mes antes, solo que esta vez ella había realizado su objetivo. Ahora, todo este audio es técnico. Yo quiero mostrarte hoy cómo poner tu maravillosa imaginación justo en la sensación de tu deseo cumplido y dejarla que permanezca ahí y caer dormido en ese estado. Yo te prometo, por mi propia experiencia, que realizarás el estado en el que duermes. Si pudieras efectivamente sentirte justo en la situación de tu deseo cumplido y continuar en ella hasta que te quedes dormido, cuando te sientas justo en ella, permanece ahí hasta que les des todos los matices de la realidad, hasta que les des
toda la vivacidad sensorial de la realidad. Mientras lo haces en ese estado, tranquilamente quédate dormido, y de un modo que nunca sabrás, tú nunca podrías concebir conscientemente los medios que se emplearían. Te encontrarás moviéndote a través de una serie de acontecimientos que te llevan hacia la realización objetiva de este estado. Ahora, he aquí una técnica práctica. Lo primero que haces, debes saber exactamente qué quieres en este mundo. Cuando sepas exactamente qué quieres, haz una representación tan parecida a la vida como sea posible de lo que tú verías y de lo que tocarías y de lo que harías si estuvieras físicamente presente y físicamente moviéndote en tal estado. Por ejemplo, supón que yo quisiera una casa, pero no tuviera dinero. Pero aún así yo sé lo que quiero. Yo, sin tomar nada en consideración, haría una representación tan parecida a la vida de la casa que me gustaría, con todas las cosas en ella que yo querría. Y entonces, esta noche, cuando me fuera a la cama, lo haría en un estado somnoliento adormecido, el estado que bordea el sueño. Imagina que efectivamente estoy en tal casa, que si saliera de la cama pisaría el suelo de esa casa. Si saliera de esta habitación, entraría en la habitación adyacente a mi habitación imaginada, en esa casa. Y mientras estoy tocando el mobiliario, sintiendo que es sólidamente real, y mientras estoy pasando de una habitación a la otra en mi casa imaginaria, entraría en un profundo sueño en ese estado. Y yo sé que de un modo que conscientemente no podría concebir, realizaría mi casa. Lo he visto funcionar una y otra vez. Si yo quisiera promoción en mi negocio, me preguntaría a mí misma, ¿qué responsabilidades adicionales serían las mías si se me dieran esta gran promoción? ¿Qué haría? ¿Qué diría? ¿Qué vería? ¿Cómo actuaría? Y entonces en mi imaginación comenzaría a ver y a tocar y a hacer y a actuar como yo exteriormente vería y tocaría y actuaría si yo estuviera en esa posición. Si yo ahora deseara el compañero de mi vida, si yo ahora fuera en busca de alguna maravillosa chica o algún maravilloso hombre, ¿qué me encontraría yo haciendo realmente que implicara que he alcanzado mi estado? Por ejemplo, supón ahora que yo fuera una señora. Una cosa que seguro que haría es que llevaría un anillo de bodas. Tomaría mis manos imaginarias y sentiría el anillo que imaginaría que está ahí, y seguiría sintiéndolo y sintiéndolo hasta que me pareciera que es sólidamente real. Le daría toda la vivacidad sensorial que soy capaz de dar a algo. Mientras estoy sintiendo mi anillo imaginario que implica que estoy casada, me dormiría. Esta historia se nos cuenta en el Cantar de los Cantares o el Cantar de Salomón. Se dice, de mi noche en mi cama le di a quien mi alma amaba, le encontré a quien mi alma amaba y no le dejaría ir, hasta que lo hubiera traído a casa de mi madre, justo a la alcoba de ella que me concibió. Si yo tomara este bello poema y lo pusiera en español moderno, en lenguaje práctico, sería esto. Mientras estoy sentado en mi silla, yo me sentiría justo en la situación de mi deseo cumplido, y habiéndome sentido en ese estado, no lo dejaría ir. Conservaría ese estado de ánimo vivo, y en ese estado de ánimo me dormiría. Esto es llevarlo justo a la alcoba de mi madre, a la alcoba de ella que me concibió. Como sabéis, la gente está totalmente inconsciente de este fantástico poder de la imaginación. Pero cuando el hombre comienza a descubrir este poder dentro de él, nunca desempeña el papel que anteriormente desempeñaba. No vuelve atrás y se convierte en un mero reflector de la vida. De ahí en adelante, él es el afectador de la vida. El secreto de ello es centrar tu imaginación en la sensación del deseo cumplido y permanecer ahí.
pues en nuestra capacidad de vivir en la sensación del deseo cumplido reside nuestra capacidad para vivir la vida más abundante. La mayoría de nosotros tenemos miedo de imaginarnos a nosotros mismos como individuos importantes y nobles, seguros de nuestra contribución al mundo solo porque en el mismo momento en que empezamos nuestra asunción, la razón y nuestros sentidos niegan la verdad de nuestra asunción. Parecemos estar en las garras de una urgencia inconsciente que nos hace aferrarnos desesperadamente al mundo de las cosas familiares y resistir todas esas amenazas de desprendernos de nuestros familiares y aparentemente seguros amarres. Bueno, yo apelo a que lo intentes. Si lo intentas, descubrirás esta gran sabiduría de los antiguos, pues ellos nos la contaron en su propia maravillosa y extraña forma simbólica, pero desgraciadamente tú y yo malinterpretamos sus relatos y los tomamos por la historia, cuando ellos lo intentaron como enseñanza para simplemente conseguir cada objetivo nuestro. Como ves, la imaginación nos pone interiormente en contacto con el mundo de los estados. Estos estados existen, están presentes ahora, pero son meras posibilidades mientras pensemos en ellos, pero se convierten en todopoderosamente reales cuando pensamos desde ellos y moramos en ellos. ¿Sabes? Hay una amplia diferencia entre pensar en lo que tú quieres en este mundo y pensar desde lo que tú quieres. Déjame que te cuente cuando por primera vez al oír hablar de este extraño y maravilloso poder de la imaginación. Fue en 1933 en Nueva York. Un viejo amigo mío me lo enseñó. Fue al 14º de Juan y leyó esto. En la casa de mi padre hay muchas mansiones. Si no fuera así, te lo habría dicho. Voy a preparar un lugar para ti. Y si voy y preparo un lugar para ti, yo vendré de nuevo y te recibiré en mí mismo, para que ahí donde yo estoy tú puedas estar también. Me explicó que este personaje central de los evangelios era la imaginación humana. Esa mansión no era un lugar en alguna casa celestial, sino simplemente mi deseo. Si yo hiciera una viva representación del estado deseado y luego entrara en ese estado y permaneciera en ese estado, lo realizaría. En ese momento yo quería hacer un viaje a la isla de Barbados, en las Indias Occidentales, pero no tenía dinero. Él me explicó que si yo esa noche mientras dormía en Nueva York asumía que estaba durmiendo en la casa de mi padre terrenal en Barbados y cayera en un profundo sueño en ese estado, yo realizaría mi viaje. Bueno, yo le tomé la palabra y lo intenté. Durante un mes, noche tras noche, mientras me quedaba dormido, yo asumía que estaba durmiendo en casa de mi padre en Barbados. Al final del mes, llegó una invitación de mi familia invitándome a pasar el invierno en Barbados. Yo zarpé para Barbados a principios de diciembre de ese año. Desde entonces supe que había encontrado a este Salvador en mí mismo. El viejo me dijo que nunca fallaría. Incluso después de que ocurrió, yo difícilmente podía creer que no habría ocurrido de todos modos. Así de extraño es todo esto. Reflexionándolo, sucede tan naturalmente que empiezas a sentir, a decirte a ti mismo, bueno, podría haber sucedido de todos modos, y rápidamente te recuperas de esta maravillosa experiencia tuya. Nunca me falló, si yo le daba al estado de ánimo imaginado, vivacidad sensorial. Podría contarte innumerables historias de casos para mostrarte cómo funciona, pero en esencia es simple. Tú simplemente sabes lo que quieres. Cuando sabes lo que quieres, estás pensando en ello. Eso es suficiente. Debes ahora empezar a pensar desde ello. Bueno, ¿cómo puedo pensar desde ello? Yo estoy aquí sentado y deseo estar en otra parte. ¿Cómo puedo yo, mientras estoy sentado aquí físicamente, ponerme
con la imaginación en un punto del espacio apartado de esta habitación y hacer que eso sea real para mí? Bastante fácilmente. Mi imaginación me pone en contacto interiormente con ese estado. Imagino que estoy efectivamente donde creo estar, donde deseo estar. ¿Cómo puedo decir que estoy ahí? Hay un modo de demostrar que estoy ahí, pues lo que una persona ve cuando describe su mundo es, cuando lo describe, relativo a ella misma. Así, lo que el mundo parece depende enteramente de dónde yo estoy cuando hago mi observación. Así, si como yo describo mi mundo está relacionado con ese punto en el espacio que me imagino que estoy ocupado, entonces debo estar ahí. Yo no estoy ahí físicamente, no, pero estoy ahí en mi imaginación, y mi imaginación es mi yo real, y donde voy, en mi imaginación, y lo hago real, ahí iré en la carne también. Cuando en ese estado caigo, dormido, está hecho. Nunca lo he visto fallar. De modo que esta es la sencilla técnica de cómo usar tu imaginación para realizar cada uno de tus objetivos. He aquí un ejercicio muy sano y productivo para la imaginación, algo que deberías hacer diariamente. Revive diariamente el día como tú deseas haberlo vivido, revisando las escenas para hacerlas conformes a tus ideales. Por ejemplo, supón que el correo de hoy trajo noticias decepcionantes. Revisa la carta, reescríbela mentalmente y hazla conforme a las noticias que tú deseas que hubieras recibido. O supón que no recibiste la carta que deseas que hubieras recibido. Escribe la carta tú mismo e imagina que recibiste tal carta. Déjame contarte una historia que tuvo lugar en Nueva York no hace mucho tiempo. Sentada en mi audiencia estaba esta señora que me había oído numerosas veces y yo estaba contando la historia de la revisión, que el hombre, no conociendo el poder de la imaginación, se va a dormir al final de su día cansado y agotado, aceptando como definitivos todos los acontecimientos del día. Y yo estaba intentando mostrar que el hombre debería, en ese momento antes de dormirse, reescribir el día entero y hacerlo conforme al día que deseaba haber experimentado. He aquí el modo en que una señora utilizó sabiamente esta ley de la revisión. Parece que hacía 2 años ella fue echada de casa de su nuera. Durante 2 años no hubo correspondencia. Había enviado a su nieto al menos 2 docenas de regalos en ese intervalo, pero ninguno fue nunca reconocido. Habiendo oído la historia de la revisión, esto fue lo que hizo. Cuando se retiró esa noche, mentalmente construyó 2 cartas. Una imaginó que venía de su nieto y la otra de su nuera. En esas cartas ellos expresaban un profundo afecto por ella y se preguntaban por qué no había llamado para verlos. Hizo esto durante 7 noches consecutivas, sosteniendo en su mano imaginaria la carta que ella imaginaba que había recibido y leyendo esas cartas una y otra vez hasta que se despertaba dentro de ella la satisfacción de haberla oído. Entonces se dormía. Al 8º día recibió una carta de su nuera. Dentro había 2 cartas, una de su nieto y otra de la nuera. Prácticamente reproducían las cartas imaginarias que esta abuela se había escrito a ella misma 8 días antes. Este arte de la revisión puede ser utilizado en cualquier apartado de tu vida. Toma el tema de la salud. Supón que estuvieras enfermo. Trae ante tu ojo mental la imagen de un amigo. Pon en esa carta una expresión que implique que él o ella ve en ti lo que tú quieres que todo el mundo vea. Simplemente imagina que él te está diciendo que nunca te ha visto con mejor aspecto y tú respondes, nunca me he sentido mejor. Supón que te heriste en el pie. Entonces haz esto. Construye mentalmente un drama que implique que estás andando, que estás haciendo todo lo que harías si el pie estuviera normal
y hazlo una y otra vez hasta que tome los matices de la realidad. Siempre que haces en tu imaginación lo que te gustaría hacer en el mundo externo, eso harás en el mundo externo. El único requisito es despertar tu atención de un modo con tal intensidad que te vuelvas completamente absorto en la acción realizada. Experimentarás una expansión y refinamiento de los sentidos con este ejercicio imaginario y finalmente lograrás la visión en el mundo interior. La vida abundante que se nos prometió es nuestra para disfrutarla ahora, pero hasta que tengamos el sentimiento del Creador como nuestra imaginación, no podemos experimentarla. La imaginación persistente centrada en la sensación del deseo cumplido es el secreto de todas las operaciones exitosas. Solo este es el medio de cumplir la intención. Cada etapa de progreso del hombre está hecha por el ejercicio voluntario consciente de la imaginación. Entonces comprenderás por qué todos los poetas han resaltado la importancia de la imaginación vivida controlada. Escucha esto del gran William Blake. En tu propio seno llevas tu cielo y tierra, y todo lo que contemplas, aunque parece fuera, está dentro, en tu imaginación, de la cual este mundo de mortandad no es sino una sombra. Inténtalo, y tú también comprobarás que tu imaginación es el creador.